Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos, sabiendo que poco a poco nos vamos conectando para aprender y escuchar más y más de la palabra de Dios. Amén. Los que estén listos, ya estamos esperando para que podamos iniciar nuestra clase de discipulado del día de hoy, martes 26 de abril. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos avisando. ¿Cómo estás? María del Rocío, mi hermanita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Georgette, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Estamos esperando también que se empiecen a conectar, ¿sí? Que empiecen a llegar los demás discípulos para aprender más y más de la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Georgette? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos, iniciando una nueva clase, ¿verdad? ¿Cómo está allá Querétaro? ¿Todo bien por allá? Aquí las lluvias ya como que se están asomando, empieza a llover poco a poco, pero bueno, la lluvia temprana y la lluvia tardía siempre es bienvenida porque la lluvia es una bendición para la tierra y para todos nosotros. Hola, maestra Patti Zambrano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Deseamos que te encuentres muy bien, que Dios te bendiga grandemente. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti también. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos iniciando o por iniciar la clase de discipulado del día de hoy. Continuaremos estudiando el Evangelio según San Mateo, que qué tal lo estamos disfrutando, ¿verdad? Lo estamos disfrutando capítulo por capítulo, versículo por versículo y saboreando lo que es la palabra de Dios. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Me da gusto siempre verte y saludarte. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a orar en lo que los demás hermanos van llegando, se van conectando para escuchar la clase de discipulado? ¿Les parece bien? Muy bien, amén. Padre, bendito Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta tarde. Como cada día de nuestra vida, Señor, te agradecemos el ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Estamos aquí, Señor, reuniéndonos poco a poco, Señor, tomando los mejores lugares en nuestra casa para escuchar tu palabra, afinar nuestro oído a tus razones, disponiéndonos, Señor, a recibir el mensaje de vida que tienes para todos nosotros, que nos ayuda a crecer, a fortalecer nuestra fe, a conocerte más y más, porque mientras más te conocemos, más te amamos, Señor, y nuestra fe se fortalece más y más en el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Te amamos, bendito Padre, porque tú nos amaste primero y nos llamaste a ser tus hijos, y gracias a ese llamado hoy somos hijos de Dios. Gracias por tu palabra. La recibimos con mansedumbre, la guardamos en nuestro corazón para ponerla por obra, para manifestar en esta tierra, Señor, el grato olor del conocimiento de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte a ti también. Que Dios te siga bendiciendo también. Bueno, pues vamos por favor al Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, versículo 14, 9:14. Mi hermano Jesús García, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga grandemente, qué bueno que andas por aquí, nos da muchísimo gusto. Mateo capítulo 9, versículo 14. Y aquí hay una pregunta que le hacen al Señor Jesús. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Cuáles discípulos de Juan? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista.
diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Esa es una pregunta que hacen los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Y mencionan que también los fariseos ayunan y los discípulos del Señor Jesús pues no ayunan. Es una pregunta muy válida, ¿verdad? Versículo 15, y el Señor siempre tiene la mejor enseñanza que podemos recibir, llena de sabiduría, de gracia, y dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Esto estaba diciendo que el ayuno era como luto, ¿sí? Entre tanto que el esposo, aquí el esposo es el Señor Jesús, está con ellos. Recordemos todos nosotros que la iglesia de Cristo Jesús es la novia, ¿sí? Todos nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús somos la novia y Él es el esposo. El Señor Jesús es el esposo que se une con la iglesia, que es la esposa. Ese es todo un tema maravilloso que le vamos a pedir al pastor que nos las dé, porque él tiene mucho conocimiento del libro de Apocalipsis y viene todo esto ahí mencionado. Solo vamos a leer algunas citas bíblicas para darnos una idea mayor de esto, pero hay un gran misterio, y más que misterio, hay una gran revelación de esto que va a suceder en los tiempos postreros, ¿sí? ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Y dice aquí nuevamente, Jesús les dijo: ¿acaso pueden? El tema es el ayuno, ¿eh? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Aquí estaba diciendo también el Señor Jesús que Él iba a morir, ¿sí? Él vino al mundo, el Señor Jesús vino al mundo a pagar el precio de nuestros pecados, iba a estar muerto 3 días, ¿sí? Para que nosotros fuéramos perdonados, redimidos y tuviéramos perdón de nuestros pecados. Entonces esto tiene que ver con esta enseñanza que el Señor Jesús está dando. Por eso dice, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El esposo, ¿sí?, que es el Señor Jesús, estaba ahí con los discípulos, ¿sí? Los discípulos, como nosotros, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos la novia. Entonces dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Cuando el esposo está, sí, en este caso el Señor Jesús estaba con los discípulos, pues no podía haber luto, no podía haber ayuno, ¿sí? Pero hace una aclaración: vendrán días cuando el esposo les será quitado, ¿sí? Cuando el Señor Jesús va a la cruz y muere, ¿sí?, el esposo, que es Cristo, les es quitado a los discípulos. Y entonces, cuando ya el esposo no esté entre los discípulos, ayunarán. Pero entre tanto que el Señor Jesús estaba ahí con los discípulos, ¿sí?, no era necesario que ayunaran. ¿Sí? Amén. ¿Lo vamos comprendiendo? Nuevamente vamos a volverlo a leer. Tiene que ser una palabra rema, comprendida, revelada a nuestro corazón.
¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Teresita, sí te saludé, ¿verdad? Muy buenas tardes, Linda, qué bueno, ya estás aquí. Berta, bienvenida, mi amada hermanita. Nuevamente regresando. Estamos en Mateo capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y entonces da otro ejemplo, da una ilustración que tiene que ver con el tema. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Vamos a suponer que tenemos un vestido viejo y tiene un boquete, un hoyo. Entonces, si fuéramos a comprar un pedazo de tela, una porción de tela para remendar el vestido viejo con ese paño nuevo, pues va a llegar un momento en que el vestido viejo va a terminar rompiéndose por causa del paño nuevo, que está, por ser nuevo, pues tiene mejor resistencia de la tela y estas cosas, ¿no? Por eso dice aquí, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo, el remiendo nuevo, tira del vestido y se hace peor la rotura. Y aquí viene otro ejemplo. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Los odres son como unas, más o menos voy a decir una palabra, pero pues así es, como una vejiga, ¿sí? Una vejiga, que se le pone el vino, ¿sí? Y esa bolsa mantiene en buen estado el vino, lo contiene. Por eso dice así, ni echan vino nuevo en odres viejos, en un odre que ya es viejo, en una bolsa de esas que ya es vieja, si se le pone vino nuevo, el odre se rompe. Aquí lo explica mucho mejor el Señor Jesús. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo es el Señor Jesús, en odres nuevos. Cuando tú naciste de nuevo, ¿sí? Cuando yo nací de nuevo a la familia de Dios, el Señor Jesús puso dentro de nosotros a su Espíritu Santo. Dejamos de ser un odre viejo, ¿sí? Y ahora somos odres nuevos, y en ese odre nuevo el Señor Jesús deposita a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Hola, Bere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Por qué? Porque se rompen y ya no sirven para nada. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno, tanto el odre como el vino, se conservan juntamente. ¿Sí? Qué importante es esto. Tú eres un odre nuevo, ¿sí? Eres un espíritu, Dios te dio un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo renacido que Dios te dio, Él ha depositado dentro de ti al Espíritu Santo de Dios. Tanto te conservas tú como el vino nuevo que es Dios dentro de ti. Amén. Qué importante es comprender lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bueno, y buscando un poco más, indagando un poco más acerca de este tema, el odre en la antigüedad se usaba, ¿sí? Se usaba, y todavía hay odres, Se usaban odres de piel de cabra para guardar el vino.
Bien, cuando el jugo de uva se fermenta, el vino se expandía y el odre nuevo se agrandaba. Pero un odre viejo, ya agrandado, ¿qué crees? Se rompía. Lo que significa que el Señor Jesús trae algo nuevo dentro de nosotros que no puede ser contenido en un envase viejo. No estoy diciendo que tú eres un envase viejo. No estoy diciendo que tampoco yo soy un envase viejo. Pero éramos odres que contenían muchas cosas distintas a las de Dios. Ahora tú y yo somos un odre nuevo, nacimos de nuevo y ahora contenemos el vino nuevo del Señor Jesucristo. Él es el buen vino, amén, dentro de nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, amén. Dios es bueno y siempre ilustra con estas enseñanzas. Ahora ya sabemos muy bien por qué el Señor Jesús, ¿sí?, no ayunaban los discípulos cuando estaba el Señor Jesús con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el novio, es el marido, Él es el esposo de la iglesia. Pero una vez que el Señor Jesús nos fue quitado, y no es que nos los hayan quitado literalmente, pero cuando Él estuvo entre nosotros, lo aprendieron y lo crucificaron. Y ahora somos tú y yo, hijos de Dios, somos un odre nuevo, hemos nacido de nuevo, gloria a Cristo Jesús. Y en aquel entonces los discípulos no era necesario que ayunaran porque el Señor Jesús estaba con ellos. Pero ahora que el Señor Jesús corporalmente no está entre nosotros, está sentado a la diestra del Padre, habita en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, ahora sí es necesario ayunar, ¿sí? Ayunar. Alabado sea el Señor Jesucristo. Sí es necesario ayunar. Y bien, vayamos a Mateo capítulo 6. Dejemos una cintita como siempre. Aquí está mi Biblia, aquí está mi cinta. Y vamos a Mateo, una clase que ya vimos, pero vamos a recordar. Mateo 6, 16. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes. Bienvenido siempre a las clases de discipulado. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice así, también aquí el Señor Jesús está enseñando acerca de el ayuno. Gloria al Señor. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿sí? Date una buena peinadita, ¿sí? Lava tu carita. Aquí dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo que hagamos, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios, pero no para buscar las ovaciones de los hombres. No para que piensen que somos súper espirituales. No para que piensen que somos mejor que nadie. No. Aquí lo importante es una relación íntima, una muy buena comunicación con Dios, ¿sí? Para que en todas las cosas Él se lleve siempre toda la gloria. Toda la gloria, todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor.
no para los hombres. Los hombres no tienen que ver tu comunión con el Señor. Cuando tú estés orando, ora a Dios, ¿sí? Ora a Dios, que Dios te escucha. Ya en la otra clase también vimos, métete a tu aposento, ¿sí? Te metes a tu recámara, cierra la puerta, dobla tus rodillas, inclina tu rostro, ora al Señor, porque lo importante es tu comunión con Él. No tenemos que ir a las esquinas y orar para que todos sepan que qué bien oramos o qué mal oramos y toquemos las campanas para que todos sepan que estamos orando. No debemos de buscar el mérito ni quedar súper espirituales ante los hombres. Dios le llama a eso hipocresía, porque el que busca a Dios lo busca de todo su corazón y no es necesario tocar campanas, no es necesario gritarlo en las esquinas, pero sí es necesario buscar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que a Dios le interesa, que seamos sencillos, que seamos humildes, ¿sí? De corazón, humildes de corazón. Porque si hacemos esto, dice la palabra de Dios, que ya tenemos recompensa. Y no necesitamos las ovaciones, ni necesitamos los aplausos de las personas que solamente alimentan el ego y alimentan la carne, ¿sí? Y eso no viene de Dios. Dios quiere que seamos sencillos, que tengamos un corazón humilde y sencillo que glorifique a Dios. Amén. Cuando ores, métete a tu aposento, cierra la puerta y ahí tienes las peticiones de oración del grupo de mujeres, los varones sus peticiones del grupo de varones, y ahí que oremos por el hermanito, la hermanita que está en una necesidad, lo anotamos en una tarjetita, cerramos la puerta, doblamos nuestra rodilla y ahí inclinamos nuestro rostro y oramos a favor de todos los que están en necesidad. Dios quiere oír nuestra voz, ¿sí? Hacemos a veces, yo lo he visto, preciosas oraciones que a veces escriben en los WhatsApp, ¿no? Y son oraciones preciosas, pero Dios no lee eso. Dios quiere oír nuestra voz. Dios quiere oír nuestro corazón. Dios no se pone a leer el WhatsApp. Eso es entre nosotros. Dios se pone a escuchar la voz de sus hijos. Por eso habla de orar. Orar es hablar, soltar palabras de vida, palabras de bendición. Eso es lo que Dios escucha. Y es lo que Dios quiere, que oremos unos por otros, por los santos, por los que están en necesidad, ¿sí? Santos significa apartados para Dios. Todos ustedes, y yo me involucro con ustedes, somos los santos de Dios. No porque seamos muy santos, sino porque estamos siendo transformados, renovados, hemos sido apartados, somos hijos de Dios y Él nos está transformando por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad y Él nos está moldeando con sus preciosas manos y está haciendo una obra maravillosa en tu vida y en mi vida, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Qué importante es todo esto que Dios nos da. Y aquí dice, por ejemplo, estábamos en Mateo capítulo 6, versículo 16, nuevamente, leyendo el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y sabes cuál es la recompensa que te va a dar? La recompensa que te va a dar es tus peticiones, tus oraciones contestadas. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Y vayamos por favor a Isaías 58 para recordar cuál es el verdadero ayuno que Dios espera de todos nosotros. ¿Sí? Aquí está, Isaías capítulo 58, dice así, el verdadero ayuno, ¿sí?
el verdadero ayuno. Dice así, y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 5. Dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Sí, porque cuando hay ayuno, nuestra alma está afligida, ¿verdad? Estamos buscando de Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza, necesario inclinar la cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí viene lo que a Dios le agrada como un ayuno. Y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿Tú crees que este ayuno Dios no lo toma a bien? Lo toma a bien el Señor. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, veamos lo que dice el versículo 9. Estamos en Isaías 58, 9. Entonces, ¿sí? Cuando hagamos todo esto, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, Dios así lo está diciendo, y el hablar vanidad. ¿Cuántas cosas de las que hablamos pueden estar llenas de vanidad y no nos damos cuenta? ¿Sí? Y versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Versículo 11, Jehová te pastoreará. Vea qué promesa. Jehová te pastoreará siempre, siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. De ti saldrán ríos de agua viva, bendiciendo a todos los que están a tu alrededor, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué gran promesa nos da el Señor cuando nosotros ayunemos de la manera que Dios quiere que ayunemos, ¿sí? Dar pan al hambriento, cubrir al que está con frío y no tiene nada que ponerse, ¿sí? Dios aquí nos dice el tipo de ayuno que Él espera que hagamos nosotros. Amén. Y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Si tú haces una buena obra, no vayas y toques campana. No, esto es algo entre Dios y tú, y Dios te va a
visitar y te va a galardonar, ¿sí? Porque tú tienes una comunión íntima con Dios, porque es tu relación con Dios, todo para la gloria del Señor Jesús, para que su nombre sea glorificado, su reino extendido y que siempre, siempre Él se lleve toda la gloria. No toquemos campana, ¿sí? No busquemos el mérito de los hombres, no. Eso es pura carne, ¿sí? Busquemos el agrado de Dios, agradar a Dios de la manera como Él quiere que lo hagamos. Entonces iremos creciendo más, nos estaremos más fuertes en el Señor. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bien, regresemos al Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 18, ¿sí? ¿Vamos bien? Mateo 9, versículo 18. Y aquí vamos a hablar acerca de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor Jesús, ¿sí? Fíjense, a mí me maravilla, estamos estudiando y vamos a decirlo así, estamos disfrutando lo que el Señor Jesús hizo, narrado por Mateo. Y luego vemos cómo lo están narrando Marcos y Lucas y Juan, ¿sí? Pero cómo lo está narrando con los detalles, y estamos ahí viendo las maravillas de lo que hizo el Señor Jesús, y es verdaderamente un gozo y un disfrute estar escuchando y viendo lo que el Señor Jesús hizo. Y dice así, versículo 18. Recordemos, estamos en Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Yo me puedo imaginar, Señor Jesús, llega un hombre principal, pudo haber sido un fariseo, un sacerdote. ¿Se ofrece algo? Sí. Adelante. Adelante, caminante. ¿Sí? Dice así. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. A mí me maravilla que en varias ocasiones hemos leído cómo el Señor Jesús les dice al que está enfermo: ten ánimo, anímate, no es el final, no te vas a quedar así, ánimo, levanta el ánimo, ¿sí? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? Porque decían: es que no está dormida, está muerta, ¿sí? Y en aquel entonces se contrataban flautistas y se contrataban mujeres que lloraban, ¿sí? Eso lo leí hace rato y
en este tiempo a veces sucede eso, yo he escuchado también. Bueno, desde aquel entonces ya se hacía eso. Y dice aquí, versículo 24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El Señor Jesús es la resurrección y la vida, ¿sí? Cuando Él toca a alguien, resucita, ¿sí? Sana. Él es la vida. La vida tocó a una niña que había fallecido y la niña resucitó. Él es la vida. Cuando en alguna parte de tu vida, de alguna etapa de tu vida, crees que ya eso ya está muerto, que ya no se va a resolver, ¿sabes una cosa? Para Dios nada es imposible. Él es la vida en cualquier situación que nos encontremos. Por eso tenemos que estar con ánimo. Hola Evelyn, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Lulu, ¿cómo estás? Bienvenida también. Es importante tener ánimo y poner nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ánimo, las cosas pueden cambiar, las cosas van a cambiar cuando tenemos ánimo y ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús, ¿sí? Ánimo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Por eso cuando el Señor Jesús llegaba a cierto lugar, llegaban muchos enfermos, porque mientras más las personas oían de lo que el Señor Jesús hacía, le llevaban ciegos, cojos, mudos, paralíticos, ¿sí? Para que el Señor Jesús los sanara, porque Él es nuestro sanador. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para el Señor Jesús. Amén. Ahora viene otra parte, dice, 2 ciegos reciben la vista. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Cómo le seguían si estaban ciegos? Las personas que tienen una vista débil o que ya no ven, sus sentidos como el olfato, el oído, se agudizan más, ¿sí? Y entonces ellos escucharon que el Señor Jesús andaba por ahí, ¿sí? Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos habían oído todos los milagros y las señales que el Señor Jesús hacía. Y yo preguntaría a cada uno de nosotros, si estamos viendo todas las señales que el Señor Jesús hizo y que Él resucitó de entre los muertos y Él está vivo y Él no ha cambiado, ¿cómo fortalecer nuestra fe en relación con la sanidad? Hablando de este tema, pues sumergiéndonos en el Evangelio, viendo todo lo que el Señor Jesús hizo. Y la fe se te levanta, la fe te fortaleces en fe. Y entonces, si estás enfermo y tú dices, bueno, si Dios hizo todo esto, si el Señor Jesús, yo también puedo ser sano. Y sabes una cosa, sí puedes ser sano, porque Dios no hace excepción de personas. Dios honra la fe, siempre la ha honrado y siempre la va a honrar. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces dices, ellos gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Lo siguieron hasta su casa. Y Jesús les dijo,
¿creéis que puedo hacer esto? ¿Crees que Jesús lo puede hacer? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, puso sus manos sobre los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Cada vez que el Señor Jesús hacía un milagro, ¿sí?, todo lo que él hacía se divulgaba, se comentaba entre toda la población que estaba ahí. Entonces, cuando sabían que el Señor Jesús estaba en cierto lugar, llegaban mudos, cojos, ciegos, paralíticos para ser sanados por el Señor Jesús, y todos fueron sanados. Todo aquel que creyó fue sano. Todo aquel que creyó fue sano. Amén. Así que si hay alguien que esté enfermo, amén, dice Lulú, yo sí creo, sí, Lulú, yo también. Y muchos de los que estamos aquí creemos que el Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Una gran noticia que todos sabemos y a veces se nos olvida. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús no ha cambiado. El Señor Jesús se compadece del que está sufriendo. El Señor Jesús es bueno por toda la eternidad. Amén. Él es bueno por toda la eternidad. Bien, sigamos con el libro, viendo los señales, milagros, prodigios que el Señor Jesús hacía. Y te voy a decir algo. Él hacía la voluntad del Padre. ¿Sí? El Padre no es un Dios con un garrote. El Padre es bueno. Nuestro Dios Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es todo amor, es toda bondad, ¿sí? Si no fuera así, no hubiera enviado al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. El Señor Jesús es bondadoso, el Padre es extremadamente bondadoso. Él no escatimó a su Hijo Jesús para enviarlo aquí a la tierra, para rescatarte y para rescatarme a mí también, por su misericordia. No lo merecíamos, no teníamos ni un mérito, ¿sí? Pero así es la misericordia de Dios, que no teníamos ni un mérito, pero el amor de Dios sobrepasa a todo entendimiento. Versículo 32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Quién fue el que lo tenía mudo? Al mudo. Un demonio. Y cuando el Señor Jesús echó fuera a ese demonio, esa persona pudo hablar. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Este es el pecado imperdonable. Llamar al mover del Espíritu Santo como si fuera Belcebú. Este es el pecado que no es perdonado. ¿Sí? Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Qué importante es la enseñanza, amados hermanos. La enseñanza es muy importante. Es muy bueno ir los domingos a congregarnos. Es precioso. Claro que sí lo es. Pero la enseñanza
que es lo que nos hace crecer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de que Dios Padre envió a su Hijo Jesús al mundo a pagar el precio de tu pecado a la cruz del Calvario. Y ahí estuvo el Señor Jesús pagando el precio de tu pecado, de mi pecado también, porque yo no era inocente, todos hemos pecado, ¿sí? Entonces el Evangelio significa que el Padre Celestial te ha amado tanto que envió a su Hijo Jesús a pagar el precio de tu pecado para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Paga el precio del pecado y se queda a sufrir en la cruz tus enfermedades producto de tus pecados. Y ahí se queda el Señor Jesús pagando tu cuenta y la mía también. ¿Y qué creen? La de todos nosotros. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que el Señor Jesús al tercer día resucita, ¿sí? Y deja instrucciones precisas y regresa a la diestra del Padre. El Evangelio significa que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, sentado a la diestra del Padre. Tiene misericordia de nosotros, porque Él fue tentado en todas las cosas, como tú y yo somos tentados, pero Él sin pecado. Y ahora Él nos puede comprender e intercede por nosotros. Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús predicaba. Y entonces dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el motivo de las congregaciones, de la iglesia de Cristo. Enseñar, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Esta es la motivación de las congregaciones. El Evangelio se demuestra con poder desde lo alto. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, los discípulos fueron esos 12 varones que estaban siempre con el Señor Jesús aprendiendo de Él. Entre estos discípulos no había una mujer, todos eran varones. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso y Dios así lo hizo. Somos discípulas, nosotras somos discípulas, pero no somos apóstoles. Los apóstoles son los varones, ¿sí? Somos discípulas del Señor Jesús. Y bien, dice así, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, ¿sí?, son aquellas almas que ya están listas para ser cosechadas. Y son muchas las que ya están listas para ser cosechadas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros es un obrero. Necesitamos predicar el Evangelio de Cristo Jesús a aquella persona que no conoce de Cristo. Cerca de ti hay alguien que está esperando salvación. Cerca de ti hay alguien que va a levantar la mano y va a decir, quiero recibir al Señor Jesús. Ora, pídele a Dios que te guíe a aquellas personas que están listas para ser cosechadas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados para servir a Dios. Amén. Fuimos rescatados para servir a Dios. Así que, amados hermanos, compartamos la palabra de Dios.
llevemos el evangelio de salvación a aquel que no conoce la palabra de Dios. Amén. Y cada vez que le predicamos a una persona que no conoce al Señor Jesús, ¿sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos honrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada vez que le predicamos a alguien que no conoce al Señor Jesús, estamos honrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos honrando su sangre preciosa derramada para perdón de los pecados. Amén. Dios va a poner sus palabras en tu boca para que ellos sean salvos. Eres un obrero calificado, eres un obrero listo. Te has discipulado, te sigues discipulando. ¿Para qué? ¿Para tener mucho conocimiento? No, para servir a Dios. Para servir a Dios y a Él toda la gloria. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a terminar aquí para continuar la próxima clase con el capítulo 10. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tú eres, Señor, el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. El Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de toda consolación. Pero también reconocemos, Señor, que eres severo, porque nos deseas que ninguno de tus hijos se pierda. Y eres nuestro Padre, y nos corriges, y nos amas, y nos corriges, y nos amas, porque somos tus hijos, Señor. Y nosotros recibimos, Padre, tu palabra, la guardamos en nuestro corazón, y deseamos ser agradables a ti, Señor. Gracias te damos por la vida de todos tus discípulos, Señor, que se reúnen a escuchar tu palabra. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Úsalos poderosamente, Señor, porque son obreros, Señor, calificados por ti, Señor, para toda buena obra. Padre, guárdalos del mal, protégelos a ellos y a sus familias. Suple todas sus necesidades, Señor, y pon en ellos, Señor, cada vez más el privilegio, Señor, de servirte a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza al único y sabio Dios que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, bendecida tarde, unos minutitos de descanso antes de que venga el pastor Joaquín Recamier a darnos la siguiente clase. Que Dios les bendiga mucho, los amamos, los bendecimos y siempre es un gusto saludarlos, ¿sí? Saludarlos y poder conectarnos para seguir creciendo en la palabra de Dios. Un pequeño aviso nada más antes de cerrar. Ya no es necesario que nos anotemos y apartemos un lugar para congregarnos presencialmente los domingos, ¿sí? Tú asiste, hay una silla preparada para ti y tu familia. Sigamos las instrucciones de los edecanes, usando el gel, ¿sí? Tratando de seguir una sana distancia. Ya sabemos que todos nosotros estamos conscientes de que es importante vacunarnos, pero ya va a ser responsabilidad de cada quien, ¿sí? Si te vacunas o no te vacunas, yo te animo a que lo hagas, es tu responsabilidad, pero es un gran honor que nos sigamos reuniendo para recibir la palabra de Dios, y los eventos entre semana por el momento van a seguir por medio de las redes sociales, internet, y por Facebook y por Instagram y YouTube, ¿sí? Las clases entre semana. Los domingos serán presenciales y seguiremos las instrucciones que Dios nos dé a través del pastor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo, Katy. Te mando también un abrazo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Muy, muy buenas noches.